Periodista Digital continúa su ciclo sobre la historia del periodismo reciente en España. Hoy queremos afrontar un apartado que quizá teníamos descuidado hasta ahora y que también es muy importante porque no habría periodismo sin lo que podríamos llamar la información gráfica. Y hoy tenemos a un profesional de ese terreno como es don David Fernández. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿Cuántos años lleva usted dedicado al oficio de fotógrafo encargado de la información gráfica de...? Unos 30 años. Toda la vida. Desde que empecé. Vamos a hablar de algunas cabeceras que quizá a algunos de nuestros internautas más jóvenes no les suenen, pero que fueron historia en el periodismo español. Y la primera de ellas, creo que es bueno hablar de ellas, es El Caso. No tanto por esta oportunidad en concreto, por la que luego le preguntaré, pero para empezar, El Caso tengo entendido que en su momento llegó a tener más difusión que ningún periódico generalista en la época. Luego ya cayó, pero estoy hablando de antes de la democracia, años 60, así era como... Hola y El Caso eran como los dos grandes fenómenos del periodismo. ¿Cómo definiría usted esa publicación? Era un referente popular. Eso es una mancheta, un periódico que era sobre todo prensa popular. Se leía más en el ámbito rural y tal, éramos más famosos ahí. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, este periódico subsistió sin nada de publicidad. O sea, no llevaba nada, solo llevaba un recuadrito pequeñito de una agencia de detectives. Claro, evidentemente con la temática de trata, nadie iba a comprar publicidad ni iba a contratar publicidad en el medio. Pero subsistió pues hasta hace poco. Su temática sobre todo hablar de un tema que a las autoridades le podría hacer menos gracia que se tocara, ¿no? Porque era de los crímenes, cuando a toda autoridad, ya sea dictadura o democracia, la inseguridad es lo que más le aterra. Y don Eugenio Suárez, creo que era el fundador, no sé si usted le conoció. Sí. ¿Cómo lo definiría este señor ya desaparecido? Este hombre fue un pionero porque era lo que tenía en su poder era una cadena de revistas. Tenía El Caso, tenía una revista de cine, otra de toros, otra del mundo del motor, otra política que era Sadográfico, y fue un pionero a nivel de tener un grupo de información. Y era bastante, ¿cómo decirlo? Era pionero en ese sentido. Y dejaba bastante libertad. Lo único que teníamos que tener bien presente es que con la temática del suceso, por ética, no publicábamos nada de suicidios. Porque había estudios sociológicos que decían que el suicidio llama al suicidio. Entonces, para evitar dar ideas a gente que lo está pasando mal... El Caso no informaba nunca de suicidio. Yo solo recuerdo un caso que fue más o menos una denuncia, porque fue un caso de un chaval que tenía unos 21 años, si no me acuerdo mal fue en Córdoba, que le llevaron sus padres con una crisis de esquizofrenia al hospital, no le hicieron caso, el chico quería quedarse ingresado, no tenían camas ni nada, volvieron a su casa en el campo y el chico lo que hizo fue suicidarse porque él veía que iba a matar a sus padres, lo dejó escrito. Y fue, que yo sepa, el único suceso de suicidio que publicamos. Quizá el caso de sucesos más importante a principios de los años 80 en España fue el caso Urquijo, ¿no? Que todo el mundo estaba pendiente de Urquijo, de quién era, primero cuando no había nadie detenido, de cómo ha sido un atentado terrorista, luego cuando llega una detención ya la familia, el cuñado, los hijos. ¿Estaba usted en ese momento en el caso cuando se produjo el caso Urquijo? Yo lo cogí una vez cometido el suceso. Recogí lo que fue el carrero de Miriam con Rafi Escobedo. Lo cogí lo que fue las instrucciones judiciales, porque fue como unos meses antes de entrar yo en el caso. Y continué pues, a nivel de tribunales y tal. Más o menos, ¿qué valoración hace del caso? Porque algunas personas, por ejemplo el abogado García Montes, ha repetido muchas veces que veía cosas raras. Decía que él insiste en la teoría del suicidio de... no es Rafa Escobedo, aunque luego otros como Matías Antolín dicen que es imposible, otros dicen que se robaron pruebas en mitad del proceso. Ahora que ha pasado ya tanto tiempo, ¿usted cree que aquí igual se exageró o sí que hubo ahí cosas raras? Hombre, bajo mi opinión sí hubo bastantes cosas raras. De hecho, nosotros, bueno, mi compañero fotógrafo llegó antes que la brigada de homicidios. ¿Al crimen? Y tenía un juego de fotografías que, por ejemplo, en la cama de la marquesa aparecía en las fotografías un famoso lazo que luego desapareció. En la fotografía luego judiciales no aparecía. Y de hecho, tanto redactores como este fotógrafo tuvo que ir a declarar a Plaza de Castilla para ver qué había pasado con eso. Por lo menos algo que había... Se han tocado cosas al menos. Se tocó, lo que era la cama de la marquesa se tocó.
Cosa que eso está prohibido totalmente a nivel de investigación. Entonces, hoy llamaría la atención que si se produjera un asesinato, llegaran antes los periodistas que la policía. No sé si eso habla bien de los periodistas o mal de la policía. No, eso siempre va a pasar. El- Siempre, o sea, si tú te dedicas al mundo de sucesos, tienes tus contactos, que no quiere decir que sea policía, ni el forense, ni los que van a recoger los cadáveres, ni los juzgados. O sea, eso no lo voy a decir porque es No, secreto profesional. lógico, lógico. Pero siempre, o sea, eso siempre va a pasar. El olfato periodístico, y más en este tipo de prensa, es fundamental. El caso permaneció en los kioscos hasta el año 1987. ¿Estuvo usted hasta el final o ya antes se había retirado? Yo estuve hasta bueno, el caso como este, con la mancheta roja, que es el auténtico de verdad, que yo viví el 35 aniversario, yo creo que al 36 se cerró. Esto luego lo cogió una empresa y se lo llevó a Almería, y entonces la mancheta se cambió a negro. Bueno, y se llamaba el caso mundial, me parece. Aquí hubo un segundo caso que Sí, ya pero no menos tiene nada que ver conocido. con Eugenio Suárez ni nada. Lo cogió el último director que tuvo el caso. Ahí, por cierto, ya por curiosidad, ¿fue más por salud de Eugenio Suárez que ya está mayor o porque se metió? Luego continuó, sí, me parece que estuvo bastante tiempo como tertuliano en la COPE o una cosa así. O sea, que simplemente le interesó vender de negocio Sí. y cambió. ¿Y en esa última etapa del caso mundial estaba ya usted o ya No. se retiró? ¿Por qué cree que ha quedado ahora parece como olvidado? Cuando se habla de historia periodística se tiende a ignorar el caso. Quizá por... No, hay programas como el programa este del Cuarto Milenio que Ahí lo sí. sacan y tal, ¿no? Y esto fue referencia, o sea, yo cuando me acuerdo que entré aquí, para entrar en la Asociación de Fotógrafos, de Informadores Gráficos de Prensa, necesitabas un año como mínimo de estar bajo plantilla y luego 5 avales de 5 fotógrafos ya asociados. Y me acuerdo que uno de los que me firmó, que me apadrinó, entre comillas, era Chema Conesa, que era el jefe de fotógrafos del país. Y me llegó y me dijo, qué suerte tienes porque has entrado en la verdadera escuela de periodismo de este país, ¿no? Si tú sabes y aguantas a hacer este tipo de prensa, cualquier cosa luego ya te parece una minimidad, o sea, en nada. O sea, Nos nada. quedamos con esa frase dicha de David como la mejor escuela. Por cierto, en un campo ya divertido, ¿nos puede contar un poco la historia de este ejemplar en concreto? Caso que se pueden Pues ver los internautas. Esto no lo encargó Almodóvar para una película. Ahora mismo no me acuerdo del El director título. de cine Pedro Almodóvar. Pero sí, sí. Y lo hicimos y fue rellenada con fotos nuestras. Vamos, Sí. evidentemente yo no soy violador. Tiene que hacer, No, salen o sea, criminales y uno de los criminales efectivamente es aquí Don David. Y bueno, lo cual demuestra como referente, claro, sería una película en la que habría de un crimen y dices, pues Claro. qué mejor que salga el caso Sí. hablando del crimen. Aparte de en el caso, también ha publicado en varios periódicos y uno de ellos, importante, es Diario 16, del que hemos hablado aquí en varias entrevistas y que también, aparte del periodismo político y tal, la información gráfica también juega un papel muy importante. Antes me mostraba, que ha quedado aquí un poco escondido, un libro que hicieron sobre las mejores fotografías de Diario 16, donde hace Historia. que tiene el prólogo de José Luis Gutiérrez, si no me equivoco. Sí, sí. Y que bueno, que es un buen ejemplo, yo creo que tengo suerte de verlo, de lo que son años de periodismo gráfico. Le pregunto ahora a usted, antes de entrar en concretos, en general, cómo fue su ingreso en la Escuela 16, cuando, si no me equivoco, debía ser el segundo periódico de España, o segundo o tercero, con El País y la Sí, ABC. estaba en tirada, estaba El País, luego ABC y luego Diario 16. Dirigido por Pedro J. Ramírez. Sí, yo cuando entré estaba Pedro J todavía. ¿Cómo se produjo el fichaje? Pues el fichaje fue muy curioso. O sea, yo estaba en el caso y hubo un asesinato en el Campo del Rayo. Era un concierto de los Scorpions, me parece. Y llegó un norteamericano y apuñaló en el pecho a un español que estaba en el público y tal. Mató al chico este. Entonces me llamaron del caso y que fuera para allá. Y resultó que tanto el jefe Carlos Monge como Juan Echeverría estaban allí por Diario 16 cubriendo el hecho y estábamos en la calle. Entonces hubo un enfrentamiento con la policía municipal que terminó un poco mal y ahí fue cuando conocí yo a Carlos Monge y me dijo, pero tú que estás trabajando en el caso, ¿no te interesaría pasar a información general y tal? Pásate por mi periódico y tal. Entonces me pasé y fue cuando empecé. ¿Cómo es trabajar? Porque una leyenda negra, no sé si es verdad o no, que hay del señor Ramírez, es que es un director todoterreno en el sentido que quiere estar encima de todo. No sé si esto es verdad y también en el campo fotográfico alcanzaba
Que a lo mejor es lo mejor de un director, ¿eh? No lo digo algo despectivo. Yo creo que tampoco puedo hablar mucho porque es que yo estuve con Pedro J, no sé si un año o ni pico. Claro, porque sale él, porque él se va en mayo del 89, creo que es ahí cuando... Sí, con Melchor Miralles y tal. Más Y Alfonso Rojo, que también se va. Sí, bueno, Alfonso Rojo lo conocí ahí, precisamente. Y resulta que yo mucho no traté con él. Hombre, sí era es una persona muy exigente. De hecho, tengo compañeros que trabajan en el mundo, que se fueron de Diario 16 y están allí. Y sí, es un personaje bastante exigente con el trabajo. Que no está mal, por otro lado. ¿No? Otro director de periódico que en aquel momento tenía mucha influencia y también con el que también trabajó fue Pablo Sebastián. Sí, en El Independiente. Un periódico de vida corta, pero muy agitada. Sí, pero porque era otro tipo de periodismo. O sea, el Diario 16 era más investigación, más popular, más social, y El Independiente era un periódico más cerrado a la cúpula política. Se leía más, por ejemplo, el Congreso de los Diputados que la calle. Pues seguían ya a nivel política, abogados, justicia, era menos popular. O sea, menos lectores, pero podía presumir de lectores influyentes, que sería un poco. ¿Cómo fue esa experiencia del Independiente? ¿Le fichó del Diario 16 le fichó Pablo Sebastián o...? Sí, bueno, me fichó el jefe, Nacho Castellanos, era el jefe de fotografía, que tenía que cubrir una vacante y tal, y nos conocíamos. Oye, ¿por qué no te vienes? Y me fichó a mí y a otro compañero de la ABC para cubrir las dos vacantes. Y no, el trato fue correcto. ¿Y estuvo ahí hasta el cierre o ya antes...? No, estuve unos meses, volví otra vez a Diario. Y luego estuve trabajando unos años en Diario, me volvieron a llamar del Claro, Prensa Española. Vamos a explicar un poco el tema de Claro, que merece la pena hablarlo, porque es una cosa que a lo mejor no conocen los internautas, pero es un experimento interesante, que era el experimento de hacer, si no tengo entendido mal, un tabloide en España, que claro, la infografía ahí, básicamente es de lo que depende un periódico de esta naturaleza, y la empresa que lo quiso poner en marcha era una constituida por los alemanes del Bild, que son los del Springer, Springer, y Prensa Española, que era entonces la editora del diario ABC. Un matrimonio peculiar, ahí salió el Claro, y me hizo que fue que quisieron contar con usted en el equipo. Sí, porque es que lo que querían ellos hacer era como una versión Bild Zeitung, el famoso Bild alemán, que es un periódico que tenía de venta 3 millones diarios. O sea, una cosa impensable que en España, o sea, el que más vendía, me acuerdo que era el Marca o el As, y vendían 1.200.000 o 300 los lunes nada más. Pero ya los martes y miércoles ya bajaban un montón, o el Hola, que te venden 1 millón y pico. Pero trabajar ese mundo de periodismo que era entre suceso, prensa rosa, deportes, pero el deporte se trataba de otra manera, no era como el Marca Blas. Entonces buscaban gente, pues eso, que supiéramos hacer deporte, sobre todo sucesos, investigación, y era más pues buscar el escándalo del deporte, el escándalo de la prensa de corazón, el escándalo de la política, y eso. ¿Cómo se juntaron ellos, o sea, Prensa Española y los alemanes? Pues, hombre, los alemanes es la derecha, la prensa de derecha de Alemania. Y con ellos, pues bueno, lo único que ahí tuvieron un poco, se encontraron un poco con el tema de la Casa Real. Que quizá la derecha española, o en concreto el ABC... La que es intocable. Se da circunstancia de que el Claro duró 4 meses. ¿No tendría algo que ver esto que me está usted comentando con ese cierre prematuro? ¿Qué cree usted? Hombre, yo tengo mi teoría. No sé si es la verídica, pero vamos... o la acertada, que es que se publicó un artículo en portada del Príncipe, cuando supuestamente tenía una relación con Sartorius. Entonces, eso no gustó nada en la empresa española, porque era como... Claro, que una publicación del grupo ABC publicara algo, igual pudo influir, por lo menos pudo influir como factor. Por lo menos que saltaran diferencias, sí. Algún telefonazo pudo haber. Sí. Una curiosidad, por cierto, Arsenio Escolar, que ocupaba un puesto directivo en Claro, escribió hace relativamente poco, hace unos años, que se le cayó el mito que sentía por los alemanes tras ver cómo trabajaban en Bill. Él citaba a un señor X, me imagino que se está refiriendo a Billy Smith, que decía que como que no trabajaba todo lo que debía. ¿Usted que en esa experiencia de trabajar con españoles y alemanes, qué impresión le dejaron? A nivel laboral, un poco raro los alemanes. Te hacían comer justo en tu sitio de trabajo. Un catering como si estuvieras en un avión.
encima te lo cobraban, te lo descontaban del sueldo y te obligaban a no moverte de la mesa de trabajo. O sea, teníamos un edificio que era de máxima seguridad, que aquello parecía la NASA. No podías abrir una ventana, saltaba la alarma, no te podías apoyar en una reja porque saltaba la alarma, tenías que entrar, cada vez que entrabas tenías que quitar todos los carretes, pero entonces las cámaras eran de película, tenías que quitarlo, pero tenías que pasarlo por los rayos X, si no se cargaban cada vez que entrabas o salías, se cargaban toda la película. Entonces llegan a ese punto, nosotros en fotografía nos plantamos y dijimos que no, que nos teníamos a la legislación laboral española, que teníamos tanto tiempo para comer y que nosotros comíamos en donde queríamos, ya que lo íbamos a pagar. Entonces había un poco así de tirantes. Lo que también puedo decir de que lo que lograron ellos, o sea, el director, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el director que era redactor jefe de Bill Zeitung, era bastante competente. Llegó a batir récord que cuando lo cerraron no sé si estábamos en 130.000 ejemplares de venta diarios. Que es que el país, el máximo periodo vendía 500.000. Y en 3-4 meses ya estábamos en 120 y tantos mil. O sea, eso no había hecho ningún medio de comunicación. No sé si a eso se refería que si nos enteramos que, por ejemplo, en Alemania tenían abierto 2 casos, o sea, 2 procesos, porque inducieron al suicidio. Estaban siendo investigados por eso, porque llamó, que sepa yo, en una ocasión, un hombre de que se iba a tirar por la ventana a la redacción del Bill. Y resultó que el periodista que lo cogió dijo, no, espera y tal, no sé qué, no sé cuántos, cuando por otro lado estaba mandando a un fotógrafo que fuera. Entonces, cuando ya parece ser, cuando llegó el fotógrafo, supuestamente le cogió y dijo, pues ya es verdad, no tiene nada que hacer. Y fue cuando cazaron al señor Tirantes. Y eso nos enteramos, o sea, y eso el periodismo tiene poquito, ¿no? Sí, es lo que usted decía, que en el caso tenían prohibido no hacer nunca. No, vamos, es que bajo mi conciencia, ¿no? Yo en Croacia me han ofrecido, en una ocasión nos ofrecieron que habían cogido a 2 que querían hacer un atentado y nos ofrecieron ir con ellos, con lo de la Brigada Internacional, a tomar imágenes de cómo los iban a ejecutar. Y nos negamos totalmente, ¿no? O sea, yo puedo coger una imagen, no voy a hacer que maten a nadie. Sería el último, ¿no? Entonces, es interesante el debate que ha introducido, porque estoy convencido, y ahora vamos a suponer que no existiera la ética personal y que somos meramente comerciantes. Estoy convencido que una imagen de una ejecución tiraría muchísimo en portada. Entonces, no hay que decir, oye, eso es lo que se ha hecho siempre, ¿no? De los fotógrafos que consiguen el cadáver más crudo o la cosa más tal. Eso en portada, pues es probablemente lo que, aunque todo el mundo diga qué barbaridad, todo el mundo lo compraría. ¿Ese debate no lo ha habido usted, no digo en tu caso, sino en alguna empresa en la que ha trabajado que se haya planteado? Sí. A mí en diario, de hecho, no es que me fueran censuradas, sino que no la publicaron en portada. El último atentado de ETA en el puente de Vallecas, 95, ¿no? por medio de una amistad de un policía, me accedió cerca del cadáver de una víctima que se quedó en un árbol. Y claro, era cuando ya se trabajaba a color y tal, entonces la foto era bastante desagradable. Entonces ahí se abrió el debate si era bueno publicar eso para que la gente se concienciara todavía más de la barbaridad que estaba haciendo ETA, o si no merecía la pena hacer eso. Entonces el debate de hacer una conciencia social más fuerte y más dura contra eso, más de repulsa, o aparcarlo a un lado por lo desagradable que es. Yo a día de hoy no tengo ni idea. Y vamos, después de casi 30 años no sabría por dónde tirar. Porque por un lado es hacer más conciencia, evidentemente. Por otro lado, me parece que también es desagradable. Aquí diría... Yo creo que incluso los propios familiares de las víctimas no se pondrían de acuerdo. Habría quien diría es una falta de respeto a la memoria de mi padre o de mi tal, que se le vean esas circunstancias, o hay quien diría al revés, que se vea para denunciarse bien la barbaridad, con lo cual me imagino que la unanimidad es imposible en ese tipo de temas. Yo del caso te puedo decir que no lo iba a reconocer nadie. Pues de lo destrozado que estaba. Claro, o sea, y cara no tenía. Y ahora, permítanme en el plano personal, ya olvidándonos del trabajo y tal. Cuando he visto esas cosas, porque le confieso que yo, claro, solo los que solo lo hemos visto o por la película
o por las fotografías que corresponsales o periodistas como ustedes han hecho, nunca lo hemos visto en vivo, lo que es ver delante de nosotros pues un fallecido, más aún en condiciones, como dice usted, ya irreconocibles. Dentro queda, o sea, ¿cómo se...? No sé cuándo fue su primera vez que vio algo parecido, si fue en la guerra o ya en el caso había visto... Ya... Yo cuando entré en el caso, lo primero, lo tengo que decir sinceramente, yo creía que el caso la mitad de las cosas se inventaban. Que es lo que pensaba casi todo el mundo. Esto lo inventáis, las fotos están retocadas. El caso de la niña, no sé qué. Claro, esto fue fotomontaje, entonces no había Photoshop, no, esto fue fotomontaje, tal, esto es mentira. No. Cuando entré me di cuenta que era verdad. Y yo no había visto un muerto ni de familiares ni de nadie en la vida. Y claro, cuando me encontré la primera vez que tengo que entrar en un tanatorio en un pueblo, bueno, en el cementerio, en una caseta, y que te va a hacer la foto a una caja, vale. Pero es que cuando llega el redactor y dice, no, destapad la caja, podéis destaparla, y me cogen y me la destapan, a un hombre que lo habían metido con una piedra en toda la cara, o sea... Luego te das cuenta de que, bueno, te haces tu autodefensa, ¿no? Y que es como que si eso no es verdad y tal, aunque sea verdad, pero te fijas en otra cosa, ya empiezas a pensar más técnico en dónde coges foco, tal. Sí, y que dices luego al final acabas dando los ojos y acabas viendo todo lo que... Lo peor te puedo decir que por experiencia no la imagen, es el olor a la sangre. Eso no te lo quitas en días. Claro. El hierro. Claro, le confieso que es algo que ni yo ni el público en general conoce, pero entiendo que usted sí lo conoce. Sí, el hierro se te mete en la boca y la nariz es muy desagradable. La imagen parece muñeco de cera, pero es que lo de la sangre, si te pones un pañuelo da lo mismo, lo tienes que lavar 4 veces porque va a seguir oliendo. Una curiosidad, en el caso del Claro, por dejar zanjado ese apartado, ¿tenías el equipo de Infografía contacto directo con la dirección? ¿Con el Will Smith o con Arsenio Escolar? ¿O iba como un grupo aparte? ¿En el Claro? Sí, en el... No, nosotros estábamos en la planta de abajo. Por comentar, ¿qué balancearía usted de la gestión de...? Hombre, ya he dicho más o menos que más o menos fue positiva en el punto de vista del periódico. A nivel profesional, vamos, todo el equipo que había. O sea que desde ese punto de vista no habría ningún reproche ni al señor Escolar, ni al señor Smith, ni a nadie. No, pero sí. A mí me pilló el cierre justo estando haciendo una entrevista al alcalde de Mejorada del Campo, me parece, donde fue el último accidente de avión, de Barajas. Y según estaba haciendo las fotos, me avisan por el busca, llama al periódico urgente y tal. Mi jefe, cogí el teléfono, le pedí permiso de coger el teléfono al alcalde, me lo dio y en ese momento me cogí y me dijo, déjalo todo y veniros los dos, tanto el redactor como yo, veniros los dos al periódico ya. Es que ni se intuía nada, ni nada. Es eso, si nosotros manejábamos los mismos datos que la redacción, pues hemos subido de venta, tal, todo va bien, no había ningún problema. Hacía unos días habíamos estado trabajando en el tema del GAL, o sea, no había problema ni de dinero, ni de infraestructura, ni historias de publicación, nada. Ha sido lo más sorprendente. He vivido otros cierres de otros medios y vamos, eso ya más o menos lo intuye. O sea, que no lo pondría, por ejemplo, usted en la misma categoría que el del Independiente, por poner otro ejemplo, otro periódico que cerró también, claro. Y ahí sí había más una tirada. O como el de Diario, o como Panorama, que más o menos pues puedes intuir reestructuraciones empresariales, deudas contraídas por el Estado, tal, no entrada de publicidad, creadores que apretan. Eso en el Claro no pasó nunca, pero nunca. Ya que menciona usted Panorama es otra revista efectivamente que cerró, pero que en un momento en el que tenía mucho auge las revistas, pues el Grupo Z, que ya tenía varias, sin embargo sacar una revista más. Tenía Interview, donde creo que también colaboró, tenía tiempo, y se decide sacar la revista Panorama poniendo al frente a don Carlos Carnicero. No sé, por cierto, si tenía alguna diferencia Panorama con Tiempo e Interview. ¿Cómo diferencia? ¿Qué era la novedad, digamos, que aportaría esta revista en comparación a las otras que ya tenía la misma editora? Hombre, Interview es el estandarte del Grupo Z. Es lo primero lo que lanzó todo el grupo. Luego Tiempo salió, como, si no me acuerdo mal, salió igual en un cuadernillo interior de Interview. Y luego lo sacaron aparte y Panorama hicieron lo mismo. Lo que pasa Tiempo, la diferencia que tiene con Panorama es que Tiempo era más político. Sí, es cierto, era más en... Es más análisis político, judicial y tal. Panorama era más magazine. Panorama lo mismo, encontramos un reportaje de la Coplovis, que es un reportaje de guerra, que la profesora que se afoga con su alumno... El jugador de fútbol menganito, ¿no? Y Interview, pues ya se le conoce. Política, denuncia, sucesos... Estando en programas cuando hace un reportaje sobre la guerra de los Balcanes, que está llenando, digamos...
Y entramos en otro campo. Hace un momento hablábamos de lo que es ver un fallecido en lo que es en crímenes del país, ¿no? Pero no sé cuánto hasta el salto irse a una guerra, que ya es otro ambiente diferente. ¿Fue un programa o ya antes lo había...? Fue con Panorama. Eso fue porque es que, de hecho, hice equipo con José Pinto, que era un redactor de Claro, portugués, de la famosa panda del portugués de Arturo Reverte, del territorio Comanche. Yo pertenecía a esa panda. Y entonces, con Julio Alonso, bueno, otra gente de televisión y tal, nos cogemos y nos fuimos para allá. Antes de ir para allá, hablé con Carlos Carnicero de hacer un reportaje de Navidades de españoles en Navidades en la guerra. Entonces pasamos todas las Navidades allí. Menudo plan, le diría a alguna persona, hombre, que aunque periodísticamente tiene un valor incontable, humanamente es decir, venga, pues esta Navidad en vez de pasarla con la familia, en la guerra. Sí. ¿Fue decisión suya? Sí, sí. ¿Le puedo preguntar ¿Por qué? Estaba un poco tocado porque se murió mi padre. Entonces era un asunto que no me quedo aquí en Madrid, o sea, estas Navidades van a ser un poquito malas, entonces me voy allí. Y me fui allí. Pero que en la guerra, a lo que ibas de los cadáveres y tal, en la guerra es como en todo, o sea, tienes muchos puntos de vista. O sea, por hacer un reportaje de guerra, no vas a parar la guerra. Que se piense de que la prensa vamos para allá para parar la guerra, está equivocado totalmente. De ahí no se para nada. Al revés, a lo mejor por salir más, en el caso de Croacia, estábamos allí, no sé cuántos periodistas, teníamos el índice de más periodistas muertos que la guerra de Vietnam en 2 años. En el centro de prensa salía que año y pico, cuando yo llegué había 78, 82, más 20 desaparecidos, periodistas. Notas cómo te apuntan y te tiran cuando cruzas una calle. Y vamos, estás cruzando tú solo. O sea, no están tirando escolta y nada. No, vamos, lo que escolta. Hay gente que le molesta. O sea, no se sabe si es mejor llevar un chaleco que ponga prensa, un casco, o no llevarlo. Porque a veces había uno que a lo mejor directamente ve a prensa. Claro, y es ya... que, por ejemplo, si estás denunciando que los chenis, por ejemplo, están degollando en un pueblo, a los chenis, que es la facción serbia, no le interesa que tú lo digas ni que lo publiques a nivel internacional. Para que lo vea Europa y pueda... Claro. O que los croatas también lo estuvieran haciendo. Porque en una guerra civil como esa, pues los... Sí, que no eran buenos y malos. Claro, tú fíjate. Y si te ponías a investigar como el compañero este suizo que mataron... Cuéntanos un poco esta historia, que merece la pena ya que lo tenemos aquí cerca. Este es un reportaje publicado en Panorama en el año 92 sobre una parte de la guerra de los Balcanes. Es que la Brigada Internacional, como dice su nombre, era todo de gente de todos los sitios menos croatas. Entonces había un compañero que sale con un pasamontañas que se introdujo y era un periodista suizo. Digo que era porque apareció muerto. A nosotros nos comentó que estaba investigando quién financiaba, o sea, el armamento, uniformes... Esas brigadas. Claro, o sea, eso no lo paga... La UNU ni... Eso sale caro. Mantener la infraestructura y luego el respeto dentro del esquema del ejército croata y las milicias. Entonces este chico lo estaba investigando. Apareció un día con un tiro a la cabeza. Y nos comentó el jefe de la Brigada Internacional que había sido los chenis. Pero se equivocó. Tuvo un gran error. Porque es que donde apareció el muerto en un pueblo, que sí es verdad que habían atacado a los chenis, habían entrado y habían entrado a cuchillo, como vulgarmente se dice, habían degollado a todas las mujeres, los niños y los ancianos. Pero degollado. No pegado un tiro. No un tiro con quemadura. Que es que le habían sido a quemarropa. Se fue un fotógrafo, al enterarse de eso, yo con otros 2 compañeros, éramos 6, nos volvimos para Madrid, y se fue un fotógrafo que era inglés, que vivía en Barcelona, de Fotógrafos Sin Fronteras, a investigar qué había pasado con el compañero suizo. Gran error. Otro que apareció con un tiro en la cabeza. Y ya se tomó cartas de asuntos en el Tribunal de La Haya, y la última información que tengo es que hay como 2 detenidos que van a ser juzgados por crímenes de guerra, claro. Y yo no puedo pisar Croacia, claro.
se planteaba la posibilidad de que quizá alguna de las personas que aparecía en el reportaje pudiera estar implicado en el crimen. Sí, sí. Por eso los equipos jurídicos de la Haya, por medio de Periodistas Sin Fronteras y tal, empezaron a investigar y fueron cuando empezaron a detener. Que yo sepa, han detenido 2 de la Brigada O sea, Internacional. dos de las personas que aparecen por aquí están detenidas por... Son cosas que digamos que se olvidan. Lo que pasa es que estas personas, los 2 fallecidos, esos ya, dieron su vida por... Pues por investigar el oficio de periodista. Si me permite que roce un poco el morboso y de aquí no pasaré, también podría haberles pasado a usted o a cualquiera de los otros. Sí, que estaban aquí. igual que les ha pasado a 2 amigos míos, compañeros, que coinciden en varias cosas. Juancho Rodríguez, en Panamá, asesinado por los marines de Estados Unidos en la puerta del hotel. José Couso, asesinado por los marines de Estados Unidos en el balcón de un hotel. Cámara de televisión. Eso es una canallada. En las puertas de los hoteles en guerra es como si fueran hospitales. De hecho, lo de Couso, el Hotel Palestina fue desalojado un día antes por la prensa americana. Que se supiera que iban a atacar ahí porque desde la guerra de Vietnam los Estados Unidos no quieren que los periodistas que sea pues televisada, porque la guerra de Vietnam fue el mayor error que cometieron los Estados Unidos, fue que había cantidad de prensa con ella que fue televisada, entonces que la gente veía ahí todos los muertos. Entonces todo el apoyo que tenía popular en Estados Unidos esa guerra se convirtió a la contra. Entonces desde ese momento ya dicen que ninguna guerra, y lo que se dedican es a matar periodistas en una puerta de un hotel. Juancho, que estaba con Marisa Flor, no, Maruja Torres, que no iban a esa guerra, que iban a hacer las elecciones en Nicaragua. Y le llamó el periódico y dijo, oye, tiraros, ya que estáis ahí en Nicaragua, iros a Panamá. Entonces se habla muy poco de que en Panamá murió un periodista español. Pues ese me parece que fue el primero, Juancho Rodríguez. ¿Y qué fue? ¿Qué cree usted? Hablo de subjetiva, ¿qué pasó allí? ¿Que quizá en un ataque le pillaron de por medio o vio algo que no podía ver? No, él estaba con Maruja Torres en la puerta, con más prensa internacional, y abrieron fuego un carro, un blindado, abrió fuego con la ametralladora a la gente que estaba en la puerta. Y si no me acuerdo mal, según me contó su hermano, vamos, la información que llevo aquí, que le habían metido 3 tiros en el pecho. O sea, que no es un tiro que se escapa, sí, un tiro perdido. El que sabía lo que estaba haciendo el que lo hizo. Sí, que tiró y que hubo gente que cayó herida, pero que no le mataron. Igual pasó con Juancho en el Hotel Palestina, que pegó el tanque, el obús de tanque pegó no me acuerdo muy bien si en su balcón o en el balcón de arriba, porque es que arriba estaba un fotógrafo de Reuters, un inglés, que también murió. Que fueron 2 ahí los... Por hablar de otra cosa, porque usted luego volvió a Diario 16 y hizo esta portada, ya que la tengo aquí, que queda bastante, que yo creo que es de las más grandes que se han publicado nunca en una manifestación, ¿no? Que es... Sí, por desgracia. Basta ya, en julio de 1997. Confieso que es algo que, aunque yo era bastante pequeño, no lo olvidaré, aquellos días del secuestro de un concejal del Partido Popular de Hermoa, que si no me equivoco era Miguel Ángel Blanco Garrido. Sí. ¿Cuál es la historia de esta fotografía que ocupó la portada, en la que no hay ningún tipo de columna ni artículo? Es todo portada casi al estilo ABC, solo que del tamaño de Diario 16. Hombre, yo creo que personalmente es la hora que la hice. Pero no me arrepiento de haberla hecho. No por haber hecho la foto, sino por el motivo que tenía que hacer la foto. O sea, el asesinato ese es como... salió fuera de toda lógica de cualquiera. Pero esto sale porque yo creo... y no sé si es porque me tira más mi oficio que el fotógrafo. Yo creo que es que hay veces que una fotografía vale más que 1000 palabras. Entonces, toda la gente esta, que se echó en toda España, porque este es el caso aquí de Madrid, pero hubo manifestaciones en toda España. Entonces, es eso, basta ya, que era lo que gritaba la gente. Entonces, no puedes llegar a decir, no, es que fueron 2 millones de personas a la... No, enseña que hay 2 millones de personas y el grito lo pones abajo de basta ya. Y ya sobran las palabras y sobra todo. Usted trabajó con José Luis Gutiérrez, que fue, digamos, el último gran director de Diario 16, y luego también la última etapa ya con Reilén y Juan Torres de Salas. ¿Qué valoración de estas personas? En el caso del señor Gutiérrez, falleció hace relativamente poco tras estar por aquí.
¿Qué valoración haría de estos directores por incluir en su relato? Diferencias. Sí, o como ahora que ya, no sé, tú en el caso de José Gutiérrez, que ya falleció, Hombre, de la forma de llevar el periódico, José Luis Gutiérrez era como más político, más es decir, financiero. Reilén era más social. Juan Tomás de Salas era como un compendio de todo. También era su periódico, entonces sabía a quién coger, ¿no? Es que no puedo decir nada malo de ninguno. o sea que por ese aspecto la evaluación sería positiva, entiendo. Claro, o sea, tú trabajas para un medio de comunicación, entra un director, pues te toca más cubrir, por ejemplo, Audiencia Nacional o Congreso de los Diputados o Moncloa o Zarzuela. Y tal. Que entra otro, pues te toca, pues yo qué sé, pues disfrazarte de mujer. Vamos a terminar brillante con eso, que es para acabar con algo un poco más alegre. Ese es el yo ahí disfrazado de tía, o sea, tiene nariz. Sí, esto era que en Córdoba se iba a celebrar la última corrida solo para mujeres de Jesulín de Ubrique. Entonces no dejaba entrar a ningún hombre, pero ni prensa, ni seguridad, ni nada. O sea, era todo exclusivamente para mujeres. Entonces, en el periódico pues salió, estaba Reilén y Juan Tomás de Salas. Y dijeron, no hay nadie que pueda ir para... Y si lo reventamos, hablaron con el Barquerito, que era el crítico taurino. Tú no podrías conseguir unas entradas, porque claro, para ser más fácil, no por el coste de las entradas, Sino por poder... aparte que es que ya se habían acabado, estaban agotadas. Y cogieron y habló con el apoderado de Jesús Lindobrique y nos dio 2 entradas, 2 pases. Entonces nos disfrazamos y tal, porque era la única manera de entrar. Y cuando llegamos a la puerta de la plaza de toros, nos pidieron el carnet de identidad, claro. No colaban y entonces, a ver, tal, enseñando el carnet de identidad y tal. Nosotros. Y a mí el periodista, él disimulaba mejor la voz. Me decía, tú David, no abres el chico, no abras la boca porque no van La a voz grave no no va a cazar. colar. Y ya tanto me calenté que cogí y dije, pero a ver, chico, digo, no ves el número de entrada. Y es que teníamos la entrada 0005-0006. Digo, si estas entradas no se venden, estas entradas salen del apoderado, son las que dan a los toreros y al apoderado. Y digo, piensa un poco. Y yo, vamos a esperar aquí un momento. Y llamaron al jefe de seguridad, no sé si era Prosegur. Entonces, claro, él lo vio y dijo, efectivamente. Y dice, bueno, pues pasar, ya había empezado el primer toro, pasamos, nos sentamos, teníamos la barrera, o sea, abajo del todo, al lado del coso. Y en vez de meternos ahí, nos subimos arriba y la escalinata haciéndolo. Pero yo cuando empiezo a hacer la foto se me quitó el maquillaje de media cara. Se quedó todo el maquillaje en la cámara. Y yo, pues, terminaba un carrete, me lo escondía, ponía otro, por si acaso. Echaron a travestis, a gritos, las mujeres, bueno, un escándalo. Y luego ya, cuando iba a salir el último toro, cogí al compañero, a Diego, y digo, vámonos antes que termine, que como los canciones nos echa. Puedo decir que ligamos todo, porque todas las mujeres que nos rodeaban se habían dado cuenta que éramos chicos y tal, que si quedando con nosotros con las discotecas, ¿qué tal? Y nosotros, sí, vale. Total que cogemos, salimos por la puerta y había como 3 zonas de seguridad de vallas fuera de la plaza. Y nada más salir, me acuerdo que saltamos la primera valla, quitamos, estaba todo lleno de hombres oyendo la corrida de afuera, nos tiramos de peluca, sí, tal, y todos aplaudiendo, ¡ay, va, lo han logrado, se han colado! Fue Pues buenísimo. son historias que también forman parte de la historia del Sí, periodismo. algo divertido tiene que haber. Y bueno, y 30 años que dan para mucho. Y alguno dirá, ¿y para lo que queda? No sé qué opinión tiene del periodismo gráfico que se hace en la actualidad. ¿Sí cree que ha ido a mejor, a peor? Ha ido totalmente a peor. Yo me acuerdo cuando empezamos en Día 16 había ahí debates entre comillas de cómo cambiar, por ejemplo, el estilo de hacer una entrevista. O un retrato. Los retratos con telemedio, entre un 80 y 135 milímetros. Se pasó a hacer el retrato con 180 y 300 milímetros, que era una burrada para cerrar más la profundidad de campo. Hacer una entrevista se hacía con un 50, un 35 como mucho, y se empezó a hacer con un 24 milímetros, un gran angular para deformar a posta y tal. Había como buscar nuevas técnicas, nuevos estilos y tal. Y funcionaba. Funcionaba, pero totalmente. Ahora, ¿qué ocurre? Con la crisis, que la crisis yo creo que en periodismo lleva desde los años 90, que es cuando se empiezan a cerrar medios de comunicación, molestos o no molestos, políticamente correctos o incorrectos o tal.
Y ahora vale todo. O sea, yo últimamente me he acercado a las huelgas generales y tal, y es que te encuentras con chicos que llegas y dices, pero bueno, ¿pero qué hacen? Con una cámara en un casco arriba. No entiendo nada. Y es que luego ves medios de comunicación y es que vale todo. No se mira. Y yo creo que por poner un ejemplo, se olvidan que este país, famosos periodistas hay. Pero que yo sepa, el único premio Pulitzer es Javier Baulú, que es fotógrafo. Y se dice muy poco. Que no se dice nada. No se dice nada. Y es un profesional como la copa de un pino que trabaja todos los días. Vamos, todos los días. Hace poco ha hecho una exposición sobre las revueltas mineras y tal. Que vive lo que es la información. O sea, un fotógrafo es igual que un periodista, es lo mismo. Lo único, en vez de que escribir, pues tienes que hacer las fotos. Y a veces es lo que más se le queda a la gente muchas veces es la imagen. No, un buen texto se le queda también a la gente. Vamos a ver, si es que no es ni Es un mejor una equipo. cosa ni otra. Si la cosa es que hay que hacer las dos cosas bien. Pero si tú empiezas a coger y que cualquiera te escriba un texto, un artículo, pues sí, joder, pues contestate las 5 famosas preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, pues ya has hecho un artículo. Pero no. Tienes que tener estilo y tienes que tener, joder, tu forma de hacerlo y saberlo hacer, aunque contestes esas 5 preguntas. Y lo mismo pasa, o sea, tú te compras una camarita ahora de estas digital que hace todo y luego lo tienes Photoshop. Sí, hombre, Ya, la es que foto la has sacado, pero no es lo mismo. O sea, esto no lo haces. De verdad, bueno, este reportaje, aunque ya era sobre lo del el Alimañas, ¿no? Que salió Sí. también por televisión. Sí, Crónica Marcenas. Bueno, para muchos yo le agradezco en nombre de los internautas de Periodista Digital que haya compartido este rato con nosotros y que haya introducido, para que no quedara fuera, el periodismo de información gráfica, que también es importante en todo repaso de historia que contara. Muchas gracias. Gracias a vosotros.